Buenas tardes. El día de hoy damos inicio al taller número 8 del programa formativo del proyecto Forjadores Ambientales en Acción. Y el taller de hoy vamos a hablar o mencionar sobre la gestión de proyectos. Como ya bien saben, estos talleres están vinculados a un material educativo que son unas guías, las cuales siempre tienen una portada, ahí lo presento. Y la semana pasada nosotros hemos visto el tema de formulación de proyectos, ¿sí? O sea, es la etapa previa a la gestión de un proyecto. Y a modo de recordatorio, solo quería mencionar que la etapa de formulación del proyecto es cuando nosotros fijamos los objetivos que queremos llevar a cabo, ¿cierto? Observamos en nuestro entorno o los vecinos nos comunican cosas o nosotros como grupos forjadores ambientales hemos dado cuenta que queremos hacer algo, ya sea para mejorar nuestra agrupación o bien para mejorar algo del entorno, ¿cierto? Entonces, cuando uno formula un proyecto, se plantea objetivos que deben ser claros y realizables para poder efectivamente dar solución al problema o al tema que nos compete. Y también revisamos la semana pasada, en el taller número 7 algunas imágenes de un proyecto del Fondo de Protección Ambiental, donde pudimos ver que en ese proyecto se presentaban en una tabla varias actividades y también se presentaba un presupuesto por distintos ítems para poder hacer gastos y poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, toda esa es la etapa de la preparación. Ahora lo que vamos a trabajar entonces o a tomar como tema es cómo podemos, una vez que presentamos un proyecto, lo formulamos, ¿cierto? Lo postulamos a alguna institución que nos financie nuestra idea, la etapa que viene cuando ya adjudicamos entonces esa idea o ese proyecto. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿En qué consiste, en términos generales, gestionar un proyecto? Entonces, la guía, el material educativo, ¿cierto? Nos dice que gestionar un proyecto significa organizar, que es muy importante, y coordinar las acciones necesarias para que una idea pueda ser realizable. Eh, El verbo organizar y coordinar son fundamentales en lo que tiene que ver la gestión de un proyecto. Estos puntos, entonces, de organizarnos y coordinar las acciones implican para nosotros pensar o proyectar qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? O sea, tenemos que tener claro cuáles son las actividades que nosotros planteamos cuando formulamos un proyecto. Tenemos que pensar en cómo la vamos a hacer, ¿ya? ¿Qué es lo que implica hacer eso? ¿Quiénes van a participar? ¿Y qué tareas se van a repartir para poder llevar a cabo las actividades? ¿Y qué es lo que vamos a necesitar para ir avanzando en esas actividades? Un proyecto ambiental, ¿cierto? Implica tener presente varias cosas. Lo primero es definir las fechas para llevar a cabo las actividades. En ese sentido, les quiero comentar que una herramienta muy útil para organizar las fechas por actividades son las cartas Gantt. Eh, lo que se ve ahí en la pantalla es una carta Gantt en términos muy generales, donde aparece en la columna de la izquierda, dice tarea uno, tarea 2, tarea 3, ¿cierto? Y la numera hasta la número 8. Eso va a depender del tipo de proyecto. Pueden ser dos tareas, pueden ser 8 tareas como figura aquí, pueden ser 20 tareas. O sea, los proyectos son todos distintos y las actividades que uno plantea tienen coherencia con lo que se quiere hacer. Hay proyectos que son de corta duración y otros proyectos que pueden durar incluso un par de años. En este caso, siguiendo el ejemplo, una carta Gantt entonces tiene las tareas a realizar o actividades y en el eje horizontal está numerado, en este caso, las semanas. Es decir, cada casillero de ahí implica una semana y por lo tanto, a modo de ejemplo, la tarea número uno implica llevar a cabo actividades o preparación de previas a las actividades que nos van a tomar 2 semanas.
La tarea 2 partiría de la semana 3 hasta la semana 4, ¿cierto? La tarea 3 solo implicaría la semana 5 y así sucesivamente a modo de ejemplo. Ahora les comparto una carta Gantt real que fue utilizada en un proyecto de un fondo de protección ambiental el año 2022, del cual llevé a cabo, por eso me tomo la libertad de presentarles esto, donde aquí nuevamente, ¿cierto? Lo mismo que en la anterior decía tareas, aquí aparece en la columna de la izquierda, dice título de las actividades. Entonces aquí están nombradas, en términos generales, las actividades que se coordinaron y se proyectaron más bien para poder realizar este proyecto. Aparece la primera, dice instalación de un letrero, que es un letrero FPA con el detalle del proyecto y de las instituciones que participan y quienes lo financian, ¿cierto? En eso consistía ese letrero. Y la carta acá nos indica que tiene una fecha de inicio que estuvo programada para el 4 de junio del año 22 y tenía una fecha de término que coincide con la misma fecha. Es decir, claro, para instalar el letrero en esa ocasión solo se necesitaba un día del mes de junio del 2022. Una segunda actividad programada para ese proyecto fue llevar a cabo una limpieza de las dunas. Y para eso se programaron varios meses de actividades, comenzando el 4 de junio de ese año y terminándolo el 29 de octubre del año 2022. Y por lo tanto, en la carta Gantt uno va marcando la cantidad de meses, en este caso fueron 5, desde junio hasta octubre, donde mensualmente se llevó a cabo una actividad de limpieza de basura presentes en las dunas. Se llevan a cabo actividades, reuniones de coordinación, entonces eso quiere decir que todos los meses durante el proyecto se llevaron a cabo esas actividades. Se hicieron consultas a la comunidad, se hicieron talleres de educación ambiental durante 4 meses, una vez al mes, y así sucesivamente para cada una de las actividades hasta presentar ya el cierre del proyecto, que fue en noviembre del año 2022, y un informe que se tuvo que presentar también posterior al cierre del proyecto, pero dentro del mismo mes. Ya, entonces, la carta Gantt es muy recomendable para precisamente organizar las actividades por tiempo. El detalle de eso va a depender de cada uno de ustedes, porque en estas casillas donde aquí están por mes, también pueden ser por semanas o pueden ser incluso por días. Entonces, eh, ahí está, hay una libertad por parte de la organización de una carta Gantt que va a depender de cómo ustedes quieren llevar a cabo el proyecto y qué tan finos o finas quieren ser en la programación temporal de las actividades que quieren realizar. ¿Ya? Es una muy buena herramienta para organizar los tiempos de gestión de un proyecto. Siguiendo entonces, junto con, como acabamos de ver, definir las fechas por actividades en esta carta Gantt, una actividad importante, ¿cierto?, en la gestión de un proyecto es repartir las tareas entre quienes van a participar. Em, por lo general se sugiere que cada proyecto tenga una persona, puede ser también más de una persona, que coordine las actividades, es decir, alguien que dirige y que va guiando las actividades que se van haciendo. Muchos proyectos contratan a personas que se encargan de la difusión de los proyectos, entonces esa persona puede ser un periodista, ¿cierto? O alguien que tenga competencias para hacerlo se va a encargar de ir comunicando las distintas tareas que se van a ir haciendo mensualmente o semanalmente. Hay personas que se encargan de los aspectos financieros del proyecto y por lo tanto su tarea es clara y tiene que ir a cargo del gasto y rendición de los gastos de las compras que se vayan a hacer para los distintos materiales que se requieran, ¿cierto? Según el tipo de proyecto. Y hay personas que quizás no van a tener una tarea específica y van a estar participando en distintas actividades para llevar a cabo el objetivo que ustedes se hayan fijado, ¿ya? Lo importante es repartir tareas, conocer a quienes le van a dar esas tareas para que las personas a quienes le den esas actividades
puedan hacerlo bien, es decir, tengan las competencias y las responsabilidades, ¿cierto? Y el compromiso de llevar a cabo las tareas que ustedes le están otorgando, porque eso es fundamental y es parte de gestionar un proyecto. También están las tareas de preparar los materiales y recursos. Hay proyectos, por ejemplo, que buscan llevar a cabo actividades de educación ambiental, ¿cierto? Pero las actividades de educación ambiental se tienen que preparar antes de llevar a cabo las actividades de educación ambiental. Y por lo tanto, ahí, dependiendo de las actividades que quieran hacer, ustedes ya debiesen, en su carta Gantt, previo a la actividad de educación ambiental, haber contemplado unas fechas para la compra de materiales. Luego, si esos materiales hay que construir algo o prepararlo, hay que darle el tiempo para poder hacerlo y hasta que se puedan utilizar, ¿ya? Entonces, aquí hay un tema de preparación de los materiales o recursos que se van a necesitar, para que no nos pillen de sorpresa, ¿cierto? Llega el momento en que vamos a tener que hacer la actividad y se nos ha olvidado, por ejemplo, prepararla o incluso comprarla. Sí, nuevamente esto es uno de los puntos importantes. Y por supuesto, ir revisando cómo va el avance de las actividades. Una cosa es programarla en una carta Gantt, ¿cierto? Repartir las tareas y otra es eh, fiscalizar, ¿cierto? De alguna manera, de que esas tareas se están realizando en la fecha que nosotros nos comprometimos, de la manera en que nosotros comprometimos que las íbamos a hacer y, por supuesto, que vayan resultando de buena forma. ¿Ya? Estos son términos generales, ¿cierto? De qué son los puntos importantes al momento de gestionar un proyecto. La guía nos pregunta también qué pasa cuando nosotros no nos organizamos bien. Yo creo que independiente de que quienes estemos aquí hayan llevado a cabo un proyecto, siempre hemos estado en nuestra cotidianidad organizando actividades. Y cuando no las preparamos bien, ¿cierto? Tenemos un resultado que muchas veces no es el esperado. Entonces, cuando un proyecto no se logra gestionar adecuadamente, pueden, por ejemplo, quedar tareas pendientes, ¿ya? Habernos olvidado de hacer una tarea o haber olvidado asignar una persona para hacer esa tarea, ¿ya? Pues cosas que pueden ocurrir. O que no contemplamos o nos faltaron materiales. También eso tenemos que estar precavidos en el momento de gestionar un proyecto, estar atentos a lo que necesitamos para que no quede nada afuera. Lo mismo, podemos, si no organizamos bien, haber destinado roles que no correspondían o habernos olvidado de ciertos roles y todo eso finalmente radica en una pérdida de tiempo, pero no solo eso, sino que también radica en una pérdida de recursos, porque en nuestro proyecto, si adjudicamos un fondo y eso no lo administramos bien, finalmente es una pérdida de recursos que luego con los informes que hay que ir rindiendo, ¿cierto? Vamos a tener que dar cuenta de que no pudimos hacer un determinado gasto y vamos a tener que devolver ese dinero. ¿Ya? Y finalmente el proyecto o el objetivo que nosotros propusimos no lo vamos a lograr. Por lo tanto, la gestión del proyecto es clave para que efectivamente podamos hacer lo que comprometimos a hacer. Y en ese caso, obviamente, vuelvo a decir que la organización y la coordinación es lo fundamental. Etapas básicas de un proyecto o de la gestión de un proyecto. La planificación, ¿cierto? Pensar antes de llegar y llevar a cabo las actividades. Por ejemplo, tenemos que tener muy claro y preguntarnos qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Las actividades. ¿Cómo las vamos a hacer? Porque, de nuevo, una cosa es plantear actividades y que idealmente, como vimos en el taller número 7, que esas actividades sean realizables, sean posibles. Y por lo tanto, en esta etapa tenemos que ya bajar eso a cómo lo vamos a hacer. Efectivamente, ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿Quiénes van a participar para poder llevar a cabo las tareas? Quizás es muy de perogrullo todo esto, pero es muy importante aún así tener claro los puntos para ir ordenados llevando a cabo la gestión del proyecto. Cuando entramos en la etapa de ejecución, ¿cierto? La guía nos sugiere poner en marcha lo planificado.
Entonces aquí ya viene lo que es el trabajo, desarrollar las actividades, el uso de los materiales, y aquí nos plantea la rendición de recursos. Cuando uno se adjudica un fondo, ¿cierto? Un dinero X de alguna institución, ya sea del Estado o privada, que financia la idea que nosotros como grupos forjadores ambientales o como otra organización quieran llevar a cabo, ese dinero que nosotros recibimos, que es para gastarlo en el proyecto y en aquello que dijimos que íbamos a gastar, hay que ser sumamente ordenado porque al final de los proyectos, en muchos casos y en otros, a medida que el proyecto va avanzando, cada gasto que nosotros tenemos, que vamos a hacer o que hemos hecho, lo tenemos que rendir. Tenemos que dar cuenta objetivamente, con respaldos como facturas, boletas, que hemos comprado lo que dijimos que íbamos a comprar porque hace sentido con la actividad que vamos a llevar a cabo, ¿ya? Entonces, esta etapa de rendición de recursos es muy importante y es muy clave porque así podemos, una vez que terminamos el proyecto, dar cuenta de que hemos hecho un buen uso de los recursos que nos asignaron, y eso a la vez nos va a permitir que en el futuro, en un próximo postulación a un proyecto, nuestra organización quede validada como una organización responsable que llevó a cabo un proyecto de una buena manera e hizo un buen uso de los recursos. Cuando las organizaciones, por distintas razones, no administran bien los recursos y luego no los rinden o los rinden de manera incompleta, quedan de alguna manera con los papeles manchados, y eso impide o podría impedir de que luego puedan volver a postular y adjudicarse un nuevo fondo concursable. Por lo tanto, la rendición es muy importante y por eso vuelvo a mencionar que la coordinación y destino de los roles de las personas que van a formar parte del proyecto es muy importante, y el rol del administrador o administradora es tan fundamental como el del coordinador o coordinadora. Una vez que nosotros llevamos a cabo y terminamos nuestro proyecto, ya sea que dure un mes, 8 meses, 2 años, es muy importante ir revisando, y esto también en realidad no es para el momento de cerrar el proyecto, sino que también se puede hacer durante el avance del proyecto, ir evaluando y reflexionando sobre, por ejemplo, qué cosas resultaron bien, ¿ya? ¿Qué cosas que nos funcionó tal cual como nosotros lo planificamos y qué cosas no resultaron bien, ¿cierto? Que también puede ocurrir, que cosas que no resulten como nosotros la habíamos proyectado, idealmente, si eso no resulta, que pueda, no se deba a una desprolijidad del grupo que llevó a cabo el proyecto, sino que sea por quizás alguna razón externa que uno no pudo controlar. eh, s- lo importante cuando uno lleva a cabo un proyecto y plantea actividades y algunas de esas actividades no resultan como uno esperaba, es transparentar eso en informes de avance o informes finales y dar cuenta de por qué no resultó. ¿Ya? Eso no hay ningún problema en aquello porque no siempre por muy bien que se coordine o se lleve a cabo un proyecto, a veces resultan como uno no lo espera. Si lo transparenta y da cuenta de las razones claras de por qué no se pudo realizar X actividad o no se lograron los resultados esperados, no hay ningún problema. Em, Importante también, entonces, si eso llega a ocurrir, cuestionarnos qué podemos mejorar, ¿sí? Darnos cuenta por qué no pudimos llevar a cabo todas las actividades de la manera que pensamos, ¿cierto? Para ir mejorando y aprendiendo para el futuro, como dice ahí. En esta etapa, ¿cierto? Dentro ahora de la gestión y de nuestro plan de acción que vayamos llevando, aquí hay un objetivo pedagógico que son estos para trabajarlo, ¿cierto? Ya con los grupos con los niños, niñas o voluntarios de cada grupo de forjadores.
que tiene un objetivo pedagógico. En este caso es aplicar la planificación, ¿cierto?, a una acción concreta del proyecto, organizando tareas, tiempo y materiales de forma clara y colaborativa. O sea, el ejercicio que aquí se propone no es llevar a cabo todo un proyecto para irnos familiarizando con ello, sino practiquemos con una acción, ¿sí? Lo que ustedes quieran realizar, una, y poder llevar a cabo las tareas. Entonces, una vez que uno em, piensa en las etapas de un proyecto, hay que organizarlos. Y en ese caso, planificar para saber qué es lo que haremos, quién lo hará y qué es lo que necesitamos, nuevamente es fundamental. O sea, voy a repasar un poco de lo que que he estado mencionando. Esto, como digo, nada más que para que previo a llevar a cabo un proyecto, puedan familiarizarse con el ejercicio de llevar a cabo una actividad, que puede ser financiada o no, ¿ya? Simplemente para que nosotros empezamos a conocer nuestro equipo y ver qué habilidades tienen los distintos integrantes, distintos y distintas integrantes del grupo, ¿cierto? Hay personas que a veces por naturaleza son líderes y son buenos para organizar a otras personas. Y hay otras personas que no tienen muchas veces esas competencias, pero son muy ordenados para tomar apuntes o, como les decía, para administrar los recursos o para convocar a más gente. Entonces uno tiene que hacer como una prueba de cuáles son las competencias que tenemos en nuestro equipo para poder entonces asignar de la mejor manera los roles que ahí van a llegar. En la actividad, entonces, sugiere tomar la idea, ¿cierto? Que se trabajó anteriormente, puede ser cualquier actividad que quieran hacer, una cosa sencilla, ¿cierto? Em, y preparar entonces la formulación del proyecto para ir a planificar la primera acción, ¿verdad? Y aquí en la guía, en el material educativo, aparece una ficha que nos puede ayudar precisamente a eso. Ponerle el nombre de la actividad, poner a una persona o pueden ser más de una persona como responsable de esa actividad, una fecha, puede ser la fecha de inicio o puede ser un rango de cuánto es lo que va a durar esa actividad. Hay actividades que pueden durar una hora, un día o más. Ir escribiendo una lista de los materiales que vamos a necesitar y también uno podría agregar para qué vamos a necesitar esos materiales o bien los recursos, en el caso de aquí refiriéndose al dinero para poder comprar esos materiales. ¿Qué es lo que vamos a, cuánto vamos a necesitar, ¿cierto? Para comprar la cantidad de materiales que necesitamos para llevar a cabo el proyecto. Esto nada más es para, como les decía, un ejercicio que nos permitirá ordenar el trabajo grupal para la situación que ustedes quieran ensayar, poner a prueba, practicar. La guía nos invita a que una vez que nosotros hacemos, ya sea la actividad de prueba, ¿cierto? Para conocernos y ver las competencias que tenemos, o bien ya haber desarrollado el proyecto completo, nos invita a compartir nuestro proyecto y los resultados que se lograron, ¿cierto? Entonces, después de planificar la acción, es importante revisarla, pensar cómo podemos mejorarla, pero también podemos compartir nuestras ideas y nuestras actividades que realizamos con otras personas para idealmente, ¿cierto?, generar cambios en nuestro entorno. Es bueno que las personas del entorno también sepan lo que ustedes están haciendo, porque de esa manera ustedes los integran y se sienten partícipes del proyecto. Cuando uno invita a personas que no necesariamente son de la agrupación a participar en un proyecto, esa integración les da un sentido de pertenencia a las personas. Y por lo tanto, imaginemos que nuestro proyecto es mejorar un área verde de nuestro barrio. Si invitamos
a esas personas que no son de la agrupación necesariamente que adjudicó el proyecto, esas personas, al conocer quiénes lo hicieron, qué actividades llevaron a cabo, y se informaron, ¿cierto? Y incluso las invitaron a participar de la mejora, eh, van a ser también personas que luego van a estar cuidando lo que el proyecto llevó a cabo, ¿sí? A eso apunta esta sugerencia que la guía del material educativo plantea. En este punto, aquí la guía nos propone tres acciones o tres etapas dentro de lo que es la planificación del proyecto. Y nos invita entonces en esta a reflexionar. Cuando hicimos la actividad o cuando hicimos el proyecto, ¿qué fue fácil de planificar? ¿Qué cosas se nos hicieron rápidas, cercanas, de llevar de planificar? ¿Y qué cosas de las que hicimos podríamos mejorar? Ya, todo esto pensando en un futuro proyecto, porque cuando uno se adjudica un proyecto, no tiene que pensar de que ahí se acaba el asunto y que nunca más nadie nos va a dar más dinero para darle una continuidad. Sí, es todo lo contrario. Los proyectos buenos son los que en la misma formulación del proyecto ya se propone cómo se va a continuar. Y durante la realización del proyecto y la gestión del proyecto, las actividades van apuntando hacia no solo lograr el objetivo planteado, sino que también abrir ese proyecto a futuros proyectos. Si nosotros vamos a mejorar, para seguir con la idea, un área verde o queremos construir o hacer un área verde en nuestro barrio, la siguiente etapa quizás sería eh, no sé, poner puntos de reciclaje, por ejemplo, ¿cierto? O sea, logramos un área verde y el siguiente paso sería eh, postular a un proyecto, escribir, formular un nuevo proyecto que busque instalación de contenedores para, por ejemplo, separar distintos residuos y poder fomentar el reciclaje, o bien residuos para fomentar el compostaje. ¿Sí? Entonces, poco a poco, proyecto a proyecto, va sumando para ir generando cada vez algo mejor o mayor. Em, Nos recomienda en la guía proponer cambios para mejorar. O sea, si nos dimos cuenta de que algo nos costó o no lo hicimos bien, es bueno este ejercicio pensando también en aspectos educativos junto a los grupos de forjadores. ¿Qué cosas se pueden mejorar? ¿Sí? Siempre las cosas se pueden mejorar. Aunque la hagamos bien, siempre se pueden hacer mejor. Y por lo tanto, eso también es un componente importante, como digo, educativamente, sobre todo cuando trabajamos con niños, niñas que están en plena formación y que le estamos brindando estas oportunidades para que puedan generar competencias. El punto 3 es lo que mencionamos, compartir el proyecto. Una vez que hacemos, ¿cierto? Pensamos, reflexionamos qué cosas nos resultaron bien, fáciles de hacer, qué cosas no y qué tenemos que mejorar. Siempre es bueno eso poder compartirlo. Entonces, ahí pensar, la invitación es a pensar en cómo podrían dar a conocer este proyecto a la comunidad. Que una manera, como les mencionaba recién, es invitarlos desde un comienzo a participar. Ahí obviamente se van a poder involucrar y ir conociendo. O bien, una vez que el proyecto termine, ¿cierto? Ya se vaya a cerrar, invitar a la comunidad a darles a conocer lo que hicieron, ¿cierto? Como puede ser una ceremonia de cierre también, que es muy común en ciertos fondos, para dar cuenta de las actividades que se lograron, lo que no se logró, incluso hacer una cuenta pública del dinero que se utilizó. Bueno, eso es ahí libertad de cada grupo, pero lo importante siempre es compartir el proyecto que se llevó a cabo. Ahí en la guía, ¿cierto? Hay un recuadro que dice compartir nuestras ideas es una forma de generar cambios en la comunidad. Un poco eso es lo que nosotros estamos buscando. También entendemos que los grupos de forjadores ambientales es lo que buscan y por lo tanto ahí está la recomendación, ¿cierto? Compartir eso, integrar. Y como siempre, en la guía hay
al final, ¿cierto? Hay un código QR donde ustedes, en este caso, pueden ver algunos videos de diferentes proyectos de fondos de protección ambiental que han sido llevados a cabo. Eso también es muy importante, lo mencionamos en el taller número 7 también, conocer eh, proyectos, actividades que han sido realizadas por otros grupos y financiadas por el proyecto o por el fondo al cual quieren postular, porque así pueden entender o hacerse una idea si la idea, valga la redundancia, que ustedes tienen es similar o está dentro de los márgenes, ¿cierto? Que ustedes están pensando. ¿Ya? Es bueno y muchos fondos concursables en sus páginas o en sus redes sociales publican proyectos que se llevaron a cabo años anteriores, precisamente para que quienes quieran postular al proyecto presente puedan tener una idea de cuál es el tipo de proyectos que la institución a la cual quieren ustedes postular está financiando. Eso es bastante útil y muy práctico y muy recomendable. Ese es el taller número 8 de este programa formativo del proyecto Forjadores Ambientales en Acción, que tuvo relación con la gestión de los proyectos.